Muy bien. Déjenme que ya nomás comparta pantalla con ustedes. Voy a sacar de aquí. Vamos con el primer tema, ¿sí? Tiene que ver con el avance 1. Quiero hacer una pequeña devolución en relación a lo que han hecho ya. Muy bien, muy buenos trabajos de campo y hay observaciones, por supuesto. Me están escuchando bien, ¿verdad? Simplemente díganme si se escucha y si se Sí, ve bien. profesora, se la escucha claro. Gracias. Bárbaro. Muy bien. Entonces, vamos a hablar brevemente de los errores más comunes que han cometido la mayoría de los estudiantes. No todos han cometido los mismos errores. No todos, por supuesto, han hecho mal algunos puntos, otros sí. Entonces, esto que sea no como un reto, reproche o algo así, esto sirve como una parte más, esto es una parte más del proceso de aprendizaje. Así que, bueno, ya tienen ustedes cada uno su nota individual con el archivo, les compartí con los errores marcados y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas. Y vamos a ver los errores más comunes en la mayoría de los grupos de cuarto, primera, segunda y tercera. Hay errores en relación, muchos errores en cuanto a la formulación del problema, otros errores en relación a los objetivos del simulador en cuanto a los límites del sistema son los errores más comunes. Y por último quiero mencionar, ahora voy a mencionar cada uno de estos inconvenientes que se ha presentado y que la nota que tienen tiene que ver con todo esto. Quiero que sepan que en el oral muchos han tenido un desempeño bastante tibio o mediocre o bajo y no han sabido vender, entre comillas, su proyecto. Ustedes tienen que vender lo que están haciendo y hacerlo bien. Así que esa es la idea. En cuanto ahora vamos a desarrollar un poquito, voy a ocupar una parte de la clase en decir lo siguiente, como justificando algunas cosas que han faltado, que por algo no han tenido una nota más alta, tal vez. Entonces, vamos primero con la formulación del problema. Quería decirles lo siguiente. La formulación del problema debería ser un espacio en el trabajo escrito y luego en la defensa oral, o debería haber sido, algo en el que ustedes expliquen todas, todas las etapas de fabricación, desde la materia prima hasta el envasado. Muchos de ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien, han puesto cada una de las etapas de la fabricación del producto elegido, llámese compra de materia prima, por ejemplo, compra de tomate, y una explicación, triturado, qué sé yo, envasado y todo lo que corresponda a la fabricación del producto elegido. Por otro lado, para explicarles, esto es parte del contexto del problema. Nosotros les hemos compartido una grilla de evaluación, algunos la han leído muy bien, le han prestado atención a los puntos que miramos, a los puntos que evaluamos y otros no, ni siquiera la han leído. Y otros ni siquiera la pusieron adjunta al final del trabajo que tenían que hacer. Así que bueno, sepan que ahí habla un poquito de lo que sería el contexto. Y el contexto tiene que ver con la fabricación de algún producto. Ahora, si en la formulación del problema eligen uno de los procesos de productivos, uno de estos, por ejemplo, el envasado o el etiquetado o cualquiera, no importa, eligen uno y ahí sí se enfocan y explican el problema que se presenta en esa etapa. Esta es la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7 surge una idea para que ustedes puedan desarrollar su problema, porque esto es la formulación de un problema. Y cuando uno formula un problema, en un principio no da las soluciones, queremos ver cuál es el problema. En relación a los objetivos del simulador, no del proyecto o no de la materia siquiera, es importante tener en cuenta esto.
Supongamos que en el proceso de envasado hay un derrame de producto. ¿Ah? Esa es la situación que, bueno, supongamos yo encontré como problema, como dificultad que le trae, por supuesto, pérdida económica al dueño, eh, y otras pérdidas de tiempo y otras cosas más. Fíjense que ese es el problema detectado de manera súper, súper resumida. Por eso les pedimos varias veces a ustedes, varias veces, que puedan decir en una frase cuál es el problema que van a considerar. Entonces, después de haber detectado el problema en sí, que sería, por ejemplo, este que les puse en pantalla, yo les pregunto, ¿podría ser el objetivo del simulador disminuir la cantidad de salsa desperdiciada? ¿Qué piensan? ¿Podría ser el objetivo del simulador disminuir la cantidad de salsa desperdiciada? ¿Qué piensan? Sí, no, podría ser. Yo pienso que no, Ajá, ¿por qué? porque el simulador es más bien una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, Ajá, el objetivo debería ser brindar información o dar apoyo al tomador de decisiones para que formule un mejor plan de producción y evite esa pérdida de sal. ajá, bien, gracias por la opinión. ¿Alguna otra? Si quieren. Yo pienso que podría ser el objetivo determinar cuánta cantidad de la que se desperdicia. Ajá. Se parece bastante, digamos, en otras palabras, serían como otras palabras, poquito parecida el objetivo. Pero quiero ir a este punto, ¿sí? Por más que podamos estar hablando bastante tiempo en relación a esto, que no es el propósito solamente hablar de este tema, y les pregunto lo siguiente solo como una reflexión. He tenido dos opiniones que, gracias, han sido muy, muy importantes para poder ayudarlos también a ustedes. Yo les pregunto, técnicamente, les pregunto de verdad, técnicamente, ¿el simulador le puede mandar una orden a la máquina, por ejemplo, para que no desperdicie, para que se mejore la cuestión? O sea, ¿el simulador puede llegar a hacer eso? No. No, 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 ahí no está, puede ser. ahí está. Entonces, los objetivos encarados, escritos, narrados, hablo de lo que está narrado, no hablo de lo que están diciendo, sino de qué palabras han decidido elegir para poder expresar sus objetivos del simulador. Técnicamente, el simulador es un software que por ahora no está ligado y no va a estar ligado este año ni nunca por ahora, a la máquina real física. Por lo tanto, el simulador no tiene la capacidad de disminuir la cantidad de salsa desperdiciada o de calcular, bueno, eso es lo que quiero explicarles ahora. Entonces, el objetivo general o el objetivo en relación a este problema debe ser planteado de otra manera. Recién lo han dicho muy, muy bien. Es informar al cliente, punto suspensivo, ayudar al cliente, brindar ayuda o hacer un cálculo, obvio, hacer un cálculo para darle ayuda o asesoramiento al cliente. Entonces, fíjense qué distinto es cómo escribir el objetivo en relación al problema planteado. Así que muchos de ustedes lo han escrito muy, muy bien y otros necesitan ajustes en relación a la manera de escribir. La idea está bien quizás, pero no está bien narrado desde el punto de vista de un software que simplemente va a informar al cliente en relación a algo y lo va a ayudar a tomar una decisión. ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Tanto del primer tema de la formulación del problema, que para poder formular un problema no necesitamos, o sea, en 5 frases no alcanza, por eso les decíamos, explique en el mayor grado posible todo lo que tiene que ver con el problema. Y aquí para el problema les decía que era importante ver el contexto dentro
del cual va a estar metido el problema. Entonces hablamos del objetivo. Ahora, en tercer lugar, hemos visto muchas dificultades en algunos grupos en relación al límite del sistema. Muchos han confundido el límite del sistema con límite del problema, y no es lo mismo límite del sistema que límite del problema. Entonces, nosotros cuando hablamos del límite del sistema, el sistema que ustedes han elegido, bueno, la cátedra primero, y ustedes han elegido un producto específico dentro del contexto que la cátedra ha planteado, que en este caso era la fabricación de algún producto o bebida, alimento o bebida de industria argentina. Dentro del sistema de ustedes tenían que hablar en relación a todo el proceso de fabricación. Entonces, cuando les decimos coloquen por escrito cuáles son los límites del sistema, es desde que es materia prima, por ejemplo, tomate, hasta que es producto envasado, que sería salsa de tomate en una lata determinada o en una botella de vidrio. Entonces, cada frase que ustedes hayan escrito o desarrollado, tanto en la forma escrita como oral, tendrían que haber manifestado lo que les acabo de decir. Algunos han puesto muy bien límites geográficos, por ejemplo, y en relación a la fábrica, ¿no? Bueno, el problema planteado se encuentra o se ha considerado la fábrica Arcor, que se ubica en Arroyito, Córdoba, en el kilómetro tanto, dentro de nuestro país. Entonces, una cosa así tiene que ver con el límite geográfico. Hablar puntualmente de la fábrica elegida, del lugar elegido y establecer un límite geográfico, como hemos visto en las clases de teoría y de práctica. También en cuanto a la materia prima, supongamos que existan 3 o 10 o 7 o lo que fuere tipos de tomates. Supongamos que existen y que la fábrica trabaja con los 7 tipos de tomates. Entonces, yo voy a trabajar con todos los tipos, o los de azúcar, o las leche, o el yogur, o el limón, tipo de lo que fuere. Eso. ¿Tiene distintas variantes? Bueno, ¿cuál elijo? Eso tiene que estar escrito. En cuanto al envasado, se recomendaba también ver el límite y con qué envasado se va a trabajar. Por ejemplo, las latas, y la empresa tuviese latas de 300, de 500 y de 1 litro o 1 kilo del producto, elegir o expresar por escrito ese límite. Y hay un error muy importante y serio en varios grupos, es el concepto de variable exógena. Hay muchos errores en este punto. Repito lo que es una variable exógena y la vamos a volver a mencionar en dinámica de sistemas. Miren, ustedes tienen acá el límite de manera rectangular y eso es en un dibujo, eso es un modelo icónico. Cuando yo lo logro escribir, entonces ya es un límite escrito de manera, como un modelo verbal de lo que estoy queriendo expresar. Ahora, la variable exógena está acá afuera, por fuera del rectángulo, pero dentro del medio ambiente. Una variable exógena no pertenece al sistema, no pertenece, pero lo afecta. La temperatura, la humedad, el coronavirus, los accidentes, los cortes de ruta, son ejemplos, las lluvias, son ejemplos de variables exógenas. Por ejemplo, que estaremos tratando con algún problema de las enfermedades y lo que pasa en terapia intensiva, por dentro y por fuera podría ser algún problema inconveniente, el corte de ruta que impide que los médicos lleguen al sistema y que se produzca algún problema específico por no llegar los médicos a su lugar de trabajo. Si yo dejo afuera algunas variables porque no las voy a tratar, no las voy a tomar, no necesariamente por dejarlas de lado significa que son exógenas. Así que bueno, eso lo vamos a trabajar mejor, quizás con dinámica de sistema. ¿Qué otro detalle hemos visto? En el oral hemos visto
que hay grupos que se han destacado por sobre otros, grupos que han practicado los minutos que le tocaba hablar un poquito cada uno. Mario me va a ayudar con esto, le voy a pedir a Mario que me ayude, pero quiero decirles que es importante que ustedes aprendan a vender, a vender su proyecto como el mejor del mundo, porque en la materia de quinto año proyecto van a tener que aprender a vender su proyecto de la mejor manera. Mario. Sí, perdón, que no, no podía activar el micrófono. Sí, un poquito, bueno, lo que dice la profe, yo creo que en algunos grupos, no estoy nombrando o particularizando a ninguno de esta comisión, pero a lo largo de todo la jornada que tuvimos la semana pasada, bueno, se vio en algunos grupos el tema del tiempo, que creo que era fundamental para llegar, no me acuerdo si esta comisión tenía 13 minutos o algo así, pero se vio, digamos, que algunos equipos no habían coordinado quizás, o se pusieron nerviosos, o no lograron explicar quizás con claridad. Un poco ahí creo que apunta lo que dice la profe, a vender, digamos, el producto, el simulador, el sistema, un poco a eso, ¿sí? No, me parece que por ahí no quedó muy claro en algunos, y si no me quedó claro a mí, yo soy el cliente que no lo entendí. ¿Sí? Y si ustedes me están por vender algo a mí y yo no lo entiendo, lo más probable es que no los contrate para hacer el simulador, porque eso pasa en la realidad, ¿sí? Entonces, un poco apunta quizás a eso. Hubo gente, equipos y personas dentro de los equipos que quizás se destacaron más que otros, porque eso siempre pasa. Y depende de muchos factores, a veces de no haber terminado de comprender, creo yo, lo del proyecto, a veces por no haber tenido tiempo de ensayar, a veces por el propio, digamos, de cómo es cada uno de ustedes. Cada uno tiene su propia impronta para decir o explicar algunas cosas. Ustedes creo que lo saben más que nadie porque lo escuchan a muchos profesores de manera distinta. Entonces ahí apunta, digamos, eso, ¿sí? Entonces, quizás deberían muchos equipos ensayar. El ensayo, aunque no parezca, es importante. Es importante que cuando Eugenia termina de hablar, Mario sabe que Eugenia tiene que ser, que continúa Mario, ¿sí? Entonces terminó Eugenia y sabe Mario automáticamente que él va a continuar y no necesita que Eugenia le diga, por favor Mario, te toca a vos la segunda parte que tiene que ver con los objetivos. No hace falta. Entonces, eso no debería de ocurrir, un ejemplo, ¿sí? No digo que haya pasado con todos, ni que haya pasado con todos los equipos de esta comisión, pero digo que por ahí a veces hay que un poquito de coordinar y tomarse ese tiempo, esos 5 minutos, esos 10 minutos para practicar y para decir, bueno, son 13 minutos, chicos, en 13 minutos tenemos que hablar todo y tenemos que dejar de que el profe, en este caso me tocaba a mí, pero a la persona que está escuchando, les haga preguntas, nos haga preguntas. Y eso ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, coordinar. Hubo, bueno, me acuerdo de al menos dos que estaban, pero súper coordinados y incluso hubo tiempo para hacer preguntas y sobró tiempo también en algún equipo. Entonces, ahí se notaba un poco la coordinación. Pero bueno, es eso más que nada en el oral. Siempre tengan en cuenta en que en el oral ustedes tienen que convencer a la otra persona de lo que están haciendo. Yo les decía, está bien, pero profe, nosotros no sabemos si está bien o mal lo que hicimos. No importa, tienen que estar convencidos de lo que ustedes están transmitiendo en ese momento para que la otra persona, en este caso, el cliente les compre a ustedes, les diga sí, les doy el ok para que trabajen. ¿Sí? Se trata de eso. Perfecto. Buenísimo, está clarísimo. No pretendemos que nadie cambie de forma de ser en cuanto a su personalidad, su forma de ser tímido o más extrovertido o más callado o tenga más labia o menos labia, pero sabemos que hay gente que no le cuesta hablar y sabemos que hay gente que sí le cuesta hablar en público y les pedimos entonces que en ese sentido puedan esforzarse más y practicar
seguramente les va a ir muy, muy bien. No es la única materia que les pide algo así, ya saben que se les vienen en quinto año por lo menos una materia, tal vez dos, que tengan que hacer algo parecido. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, si no hay nada más, yo voy a ahora ir por... No, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, Profe, bueno, muy bien. profe, yo Sí. sí le quiero hacer una consulta. Y en la parte de recolección de datos, ahí Ujú. deberíamos haber volcado los datos que nos sirven, los datos reales que nos sirven para nuestro sistema. Esa era la idea. Sí, todos ahí en un principio, porque no está clara al principio, la idea es recolectar la mayor cantidad de información que pueda. Yo lo que ¿qué haría? Preguntar en el caso de los tomates cuántos kilos de tomate compran o cultivan, no sé, por día. Es un ejemplo. ¿Cuánto cuesta tal cosa? Todos esos datos son necesarios para luego formular el problema o el modelo verbal o el enunciado. Ahí deberían haber estado algunos datos importantes. Sí, está bien en formato texto, pero muchos datos son datos numéricos. Necesitamos números. Tal cual, sí. Perfecto, entendido, Perdón. gracias. Sí, Aportando también para la pregunta de César, creo que esos datos también le va a servir mucho ahora en la parte de distribuciones, porque necesitamos tener datos de dónde, si bien no es la palabra correcta, pero de dónde agarrarnos, de dónde tomar algo para poder plantear el enunciado del problema con distribuciones. Tiene que ver también con eso. Sí, casualmente exacto. mi pregunta era por eso. Habíamos visto distribución, habíamos visto la forma en que se enunciaban los datos y bueno, lo habíamos volcado de esa manera, pensando justamente en eso. Quería Muy saber si bien. estaba correcto. Gracias. Bien, No, César. de nada. Buenísimo. Muchos se han adelantado y está muy bien. Igual ahora voy a aclarar exactamente eso. Vamos por el avance 2 y luego vamos al TP que Mario les mencionaba la semana pasada. Espérenme que lo acá. Espérenme que déjenme que minimice lo que ya está. A ver ahí. Ahí se ve bien Mario, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Muy bien. Este archivo también lo voy a subir al final del día para que ustedes lo tengan. Y vamos a reforzar algunas cosas en relación al trabajo que tienen que hacer, avance 2, y también en relación al trabajo práctico evaluativo. Así que bueno, seguimos con distribuciones de probabilidad. Esta es nuestra segunda parte. Esperen que voy a subir algo acá que me tapa. Vamos a ver algunas consideraciones previas y es un poco de repaso de lo que venimos diciendo. Este avance 2, que espero lo hayan descargado, leído, procesado para ver si hay dudas. En resumen, lo que queremos hacer es esto. Ustedes ya vienen haciendo muchas de estas cosas, pero ahora van a ordenar otras que no habían considerado. Entonces, ustedes van a realizar una búsqueda bibliográfica o ya han realizado una parte de una búsqueda bibliográfica y han organizado la información en la mente primero. Es un modelo mental. Ya saben que si el modelo está en la mente, es un modelo mental. Al principio de la materia, incluso, los pensamientos están así de enredados como esta persona. Si los pensamientos están enredados como los de esta persona, les puedo asegurar que las palabras que salgan de esa boca no van a ser palabras claras. Por eso siempre les pedimos que acomoden el modelo en la mente y luego la lleven al papel. Por eso muchas veces lo que está en el papel y lo que salió de la boca de muchos de la comisión está complicado porque no está claro en la mente. Así que les recomendamos primero ordenar los pensamientos, las ideas en relación, pero en relación al problema que hemos planteado. En segundo lugar, vamos a escribir los aspectos más relevantes usando el vocabulario técnico y profesional. Entonces, después de haber acomodado o la idea de que está en la mente, la llevarla al papel, por eso un modelo verbal es un enunciado,
ustedes van a reescribir o replantear el enunciado que ya habían escrito en parte y van a incorporar los nuevos conocimientos adquiridos desde distribuciones de probabilidad en adelante. Ya van a ver teoría de colas. Entonces son dos contenidos, distribuciones de probabilidad y teoría de colas. Ya pueden ir avanzando sin ningún problema con la parte de distribuciones. Entonces, luego de haber armado el modelo mental, se hace el modelo verbal, que es un enunciado, como el de punto verde, como el de que le comentamos a ustedes que se incendia una parte del pasillo del sistema, en algún momento les contamos, o ahora el de la fabricación elegida por ustedes. En tercer lugar, van a realizar el diagrama de flujo, correspondiente, que es un modelo matemático. Y como está en formato modelo matemático, es fácil de llevarlo a la computadora estando así. Entonces, sí o sí pasa por este proceso: modelo mental, modelo verbal, modelo matemático. Miren acá. Este es el resumen de lo que estamos haciendo. Primero, tener la idea clara. Y les puedo asegurar que se notó mucho la idea clara de muchos grupos. Increíble la manera de redactar, porque la tenía clarísima. Segundo, es el modelo mental. Segundo, el modelo verbal, que van a escribir ya un enunciado como si fuese un enunciado de la cartilla de trabajos prácticos de la materia. Les dejamos como ejemplo el punto verde y el otro problema. Cualquiera de los dos lo tienen como ejemplo de narración. Fíjense cómo ha narrado el grupo de sus compañeros después de haberlo pulido y leído y releído varias veces, siguiendo los tips que les dimos en clase. En tercer lugar, dejar escrito el modelo matemático, que eso significa, primero, realizar el diagrama de flujo, sí o sí el diagrama de flujo, porque ese es el modelo matemático y probabilístico. Y estando escrito el diagrama de flujo, es una herramienta visual, es una herramienta que nosotros podemos observar a través de símbolos, podemos llevarlo a la computadora en el lenguaje elegido. Entonces, ese es el caminito a seguir ahora. Y ahora sí les toca programar. Por las dudas yo me olvide de alguna cosa, ustedes pregunten después. Ustedes acá sí tienen que programar, es decir, escribir el enunciado, puliendo el enunciado anterior. Van a incorporar las distribuciones de probabilidad. Ahí le pedimos, creo que como mínimo 3 y diferentes, que tiene que estar incorporada en forma en la narración y luego en el diagrama de flujo, por supuesto, aplicado correctamente. Entonces van a tener el diagrama de flujo y luego sí o sí van a programar. Y en el oral, cuando les toque el oral, defender aquí, tienen que defender todo lo realizado hasta el momento, inclusive quizás los objetivos mismos del trabajo, y les pueden llegar a preguntar y pedir seguro que muestren alguna cosa de los contenidos de la programación, o sea, el contenido en la programación. Queremos ver, por ejemplo, números pseudo aleatorios en la programación. Queremos ver las distribuciones de probabilidad en la programación. Así que bueno, todos esos detalles también lo van a ir conversando con Mario en las clases prácticas. ¿Sí? Disculpe, no entendí la última parte. En la etapa 5 tenemos que agregar toda esa información. Nosotros ahí en la narración, perdón, en el enunciado que yo les di del avance 2, en el que yo le estoy dando como enunciado del avance 2, es como que vuelven a pulir la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. Eso es lo que hacemos. Pulir la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. Ese es el fuerte de este avance número 2. Las etapas de la simulación, como dice ahí, la vuelvo a repetir y ustedes van a reforzar eso. Ahora, ¿cómo van a armar ese enunciado? Quiero dejarle algunos tips para poder armar lo mejor posible el enunciado. Miren, punto número 1. Realizar una introducción que ubique
al lector dentro de un contexto. Debe ser breve. Yo les voy a mostrar ejemplos muy breves, pero muy claros para que ustedes puedan tener como referencia. Fíjense cómo comienza este problema. Una estación de servicios está por pronosticar las ventas del próximo mes. Esa frase es una frase que introduce lo que viene después, que van a ser los datos y después al final otra cosa. Así que fíjense, una frase que introduce. No pueden empezar así de la nada, no. Tienen que ubicar al lector, que somos nosotros. Podría ser un compañero del año que viene o del 2024, si Dios lo permite. Ustedes quizás hagan problemas maravillosos que estén en la cartilla. Entonces el que lee tiene que entender lo que están poniendo. Entonces, miren otro ejemplo. El dueño de una productora desea determinar las ganancias obtenidas por la comercialización de entrada de un único concierto. Su objetivo es optimizar este proceso en los distintos puntos de venta. Y las opciones son sumar más empleados o mejorar las prestaciones a través de la web. Eso es una introducción. Y es breve, bueno, tiene 4 frases, está muy bien porque me mete a mí que estoy leyendo dentro de un contexto. Otro ejemplo, en una ruta hay un puesto de peaje y un control caminero. Pueden llegar autos o camiones. Esas son frases que introducen. Entonces, en primer lugar, cuando abren un enunciado, las primeras frases ayudan como una introducción al lector y le ayuda al lector a entender qué están queriendo hacer. En segundo lugar, vamos a hablar del comienzo, del medio y del final del enunciado. Ya hemos hablado del comienzo, que tiene que tener como adelante las frases primeras, las primeras. Ahora, para el cuerpo del enunciado, les pedimos que escriban frases cortas, claras y concisas. Esas frases deberían incluir los datos recolectados, todos los datos numéricos que ustedes han conseguido y algunos datos de color y de cosas importantes que puedan influir sobre después la solución. No incluir aquellos datos que no sean relevantes y que no van a usar en el modelo matemático. Entonces, todo lo que no van a utilizar en el modelo matemático, en el diagrama de flujo, mejor no lo pongan. No deberían ponerlo para no marearse ni ustedes mismos. Y en un principio el orden de esas frases del cuerpo, hablo del cuerpo del enunciado, no tiene importancia el orden en el que lo digan. Pueden decir una frase primero, la otra después. Y bueno, la idea es que el lector, que está por resolver el problema, quizás no sean ustedes, sea otro grupo, entonces tiene que entenderlo y poder resolverlo. Seguimos. Tener en cuenta las distribuciones de probabilidad y expresarlas correctamente. Ya vamos a ver un ejemplo dentro de unos minutitos. Usar vocabulario apropiado, ¿sí? El vocabulario profesional, como les decía, y pueden usar tablas para organizar los datos numéricos en los casos que ustedes crean conveniente. En este caso, esto que está señalado allí representa el cuerpo de un enunciado. Es el cuerpo, la parte central del enunciado o modelo verbal. Entonces, fíjense que tiene los datos en promedio entre 2.000 y 2.500 entradas, los precios de las entradas de general, platea y VIP, todos los datos en el medio de manera narrada. Y acá la tabla que está en el medio ayuda a leerla más rápido, porque es así, uno teniendo una tabla lee más rápido los datos, tipo de entrada, general, platea y VIP, y la probabilidad de que una persona compre una u otra. Eso es el cuerpo. Abajo tienen las distribuciones de probabilidad narradas, así que tienen muchos ejemplos para que ustedes puedan tomar como ejemplo y hacerlo bien también. Ahí tienen las distribuciones. Ahora vamos a ver en relación a la industria argentina de alimentos y bebidas. Quiero hacer algunas salvedades. A ver, ahí pongo admitir a un compañero. Miren,
Hablando del cuerpo, ¿sí? Ya vamos a hablar del final del enunciado. Estoy hablando todavía del cuerpo del enunciado o del modelo verbal. En el enunciado del problema o modelo verbal deben estar presentes, tomen nota, todas las etapas de la fabricación del producto elegido, desde la materia prima hasta el envasado. Porque de todo lo que vienen haciendo, ustedes están por resumir ahora en un escrito las etapas en este caso, las etapas de fabricación. Fíjense ahí, qué sé yo, recolección o compra, por ejemplo, en esta empresa de fabricación de latas de tomate, de salsa de tomate, le compran tomate. Entonces acá está, desde la materia prima que supongamos se compra, en este caso se evalúa el transporte hasta la fábrica, se lo lava, se condimenta hasta el envasado. Observen, todas esas etapas deben estar mencionadas brevemente, un resumen de cada una en el cuerpo de su problema. Fíjense, desde la materia prima, desde que se recolecta o se compra la materia prima, puede ser que compren o ellos mismos se autosustenten en ese sentido, hasta el envasado. Otro punto, les pedimos que incluyan un dibujo o modelo icónico que acompañe. Así que si logran conseguir una imagen que represente cada uno de los procesos de fabricación del producto elegido, mejor para que puedan ilustrar en su problema. Y darle fuerza en ese cuerpo, en ese enunciado, darle fuerza a la etapa en la que se centrarán en el problema. Supongamos, a ver, esperen, no lo puse yo, pero supongamos, creo que lo expreso en otro lado, en el tema del derrame, que les decía recién. Supongamos que yo me concentro acá, no sé, acá, y se me derrama demasiado producto, demasiado aquí, y hay pérdidas muy grandes y pérdidas de tiempo. Entonces, en el enunciado voy a explicar todas un poquito y la mayoría de la información del problema sí va a estar centrado en esta etapa en donde hay un derrame y en donde se pierde tiempo y se pierde dinero. Bien, ahora para el final del enunciado queremos que expresen con exactitud qué se desea simular y escribir con claridad todo aquello que se quiere mostrar por día, por mes, al final del año, por cada viaje, etcétera. Todo eso queremos ver con claridad escrito. Entonces hay frases que lo avalan. El dueño de la productora necesita saber, por ejemplo, la cantidad de entradas vendidas del concierto, cuántas entradas generales, platea y VIP se vendieron. Fíjense cómo está expresado. Cuántas entradas se vendieron online y cuántas en tienda física, cuántos fueron los ingresos generados por la venta de entradas, el costo y la ganancia. Y abajo dice simular 30 días de venta de entradas y ayudar al dueño de la productora. Fíjense cómo termina, a tomar una decisión, ya que si las ganancias son mayores a 500.000 pesos, tiene la posibilidad de agregar nuevos empleados, caso contrario podrán mejorar las prestaciones online. Todo esto es un ejemplo de problemas hechos de sus compañeros. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Aprovechen. ¿No? ¿Algún otro que tenga dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces hemos compartido cómo debería narrar una introducción, el cuerpo y el final. Todo eso en cuanto al modelo escrito. Yo les he pedido que descarguen el problema del peaje. Y dice así, vamos a leerlo una vez juntos. Luego vamos a analizar las distribuciones de probabilidad. Y si alguno hizo el diagrama de flujo, bienvenido sea. Yo les voy a mostrar un problema como este. Este es un problema casi del tamaño o tipo para el trabajo práctico evaluativo de mañana. Un poquito más largo, pero el trabajo práctico de mañana tiene más o menos, un poquito más largo el que yo les pido, pero más o menos este largo. Y dice, en una ruta
hay un puesto de peaje y un control caminero. Pueden llegar autos o camiones. Los vehículos llegan en promedio a razón de 50 por hora. Miren cómo está narrado. Los autos son en promedio el 57% del total de los vehículos. Un auto paga 2,50 de peaje y un camión paga 4 pesos. El control caminero revisa solo la documentación de los camiones y lo hace en un 40% de las veces aproximadamente. Si a un camión le toca la inspección, tiene una demora promedio de 3 minutos, pero si sus papeles no están en regla, se demora además entre 5 y 10 minutos. La probabilidad de que un camión no tenga la documentación completa es del 25%. Simule 8 horas de esta situación y para cada camión revisado, informe. Fíjense lo que pide en el informe o en la muestra. Si tiene la documentación en regla por cada camión y la demora total del camión de manera individual. Al final informe total de autos que llegaron, importe total pagado por peaje de autos, total de camiones que llegaron, importe total pagado por peaje de camiones y cantidad total de camiones revisados. Ese es el problema entero. Este es el enunciado que les pedimos que ustedes armen. Obviamente va a ser más largo el de ustedes. El que narren para el avance 2 va a ser entre, creo que dice 1 y 3 carillas. Pueden ocupar para que ustedes narren lo que tienen que decir en relación a la fabricación de sus productos. Así que yo voy a hablar del avance 2 y del TP evaluativo de este tema para mañana. Voy a hablar de todo. Entonces, fíjense que a la izquierda tengo un pequeño modelo icónico, en realidad es un dibujo y nada más, que ilustra lo que estoy explicando. ¿Qué distribuciones tenemos de arriba hacia abajo? Cuando hay una distribución, o sea, cuando hay un valor numérico, yo me voy a detener para que ustedes me digan qué distribución de probabilidad está ahí, cómo se llama. Porque ustedes ya saben, ya han visto 2 semanas este tema. Así que me detengo en la primera que aparece. Dice, los vehículos llegan en promedio a razón de 50 por día. ¿Qué distribución sería? A ver. Exponencial, profe. Exponencial. ¿Alguna otra opinión? Poisson. Poisson Eso puede es ser. Poisson. Razón. Sí, es Poisson. Aquí me está dando como dato, dando como dato alfa, obviamente, y ahí viene la cuestión y ahí viene la crisis de varias de los estudiantes, porque ese alfa, el significado es cantidad del evento sobre un continuo dado, y acá tenemos, observen, cantidad arriba en el numerador, alfa, 50 vehículos, ¿verdad? Y en el denominador, por hora. Esto es Poisson. Esto es una distribución llamada Poisson, porque la distribución esta me permite o me devuelve la cantidad en una unidad de tiempo, que en este caso es 1 hora. No me está dando como dato el tiempo que transcurre entre un vehículo y otro. Si me dijera, pasa un vehículo cada 5 minutos, eso es exponencial. Pero como está expresado aquí, esto es Poisson. Sigo. Los autos son el 57% de total. ¿Qué distribución es? Binomial. 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 Muy bien. Sí o sí es binomial. Ahora viene, un auto paga 2,50 y un camión 4 pesos. Distribución. Dato Muy fijo. bien. Dato Dato fijo. fijo. Dato fijo, no hay que hacer nada. O sea, no hay que usar distribuciones. Simplemente lo uso en un cálculo matemático. Bárbaro. El control caminero revisa solo la documentación de los camiones y lo hace en un 40% de las veces aproximadamente. Distribución Binomial. Binomial. binomial, es binomial. Dice, si a un camión le toca la inspección, tiene una demora promedio de 3 minutos.
Exponencial. Esa es exponencial. 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 Muy bien. Una inspección o un camión que se inspecciona cada 3 minutos. Muy bien, eso es exponencial. Si sus papeles no están en regla, se demora entre 5 y 10 minutos. Uniforme. Normal. La uniforme. Uniforme, perdón. Uniforme, sí, correcto. Uniforme me da mi A y mi B como dato. Después dice, la probabilidad de que un camión no tenga la documentación es del 25%. Distribución, Binomial. Otra binomial. binomial. Fíjense que hasta ahora tenemos 3 binomiales en la misma. Eso les pedimos que como mínimo, escuchen bien, como mínimo en sus enunciados de avance 2 deben tener 3 distribuciones distintas, mínimo. Ustedes pueden explayarse como esto. Hay 3 binomiales, hay Poisson seguro y hay una uniforme seguro, o sea que cumplen el requisito mínimo que les pedimos. ¿Se entiende? Entonces hay una Poisson, bien. Hay una 3 veces binomial, bueno, excelente. Hay una exponencial y hay una uniforme, así que cumplen los requisitos solicitados en el enunciado. Después viene el pedido de las 8 horas, etcétera, etcétera. Así que ya ¿Profe? sabemos, sí, Perdón que le interrumpa, ya que me han hecho quedar mal los chicos, porque no saben sí, todavía distinguir las distribuciones, algunos, no dije que todos. sí. Me gustaría que ellos, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, ellos puedan ya decirnos qué es lo que deberían de plantear. Ya sabemos las distribuciones, pero ¿qué es lo que tengo que plantear en el diagrama de flujo? Antes que la profe continúe, en su Sí. cabeza, ¿cómo lo armarían? ¿Qué ponen primero? ¿Qué van a recorrer? En mi caso, Sí, yo profe, empecé con las horas, eh, recorrer las horas. sí, Porque genero nos una pide 8 cantidad de horas. autos y recorro los autos. Exactamente. ¿Alguien más Obviamente, que pueda opinar? Sí, César, estabas por Y decir algo. pienso igual, que profe. estaba por decir Se que los determina minutos, cuántos autos por hora. Bien, ¿quién estaba, más? estaba por decir que había considerado una sola unidad, que era horas, o sea que los tiempos que están en minutos los pasé a horas. Podría ser una posibilidad, o bien convertir las horas a minutos. Exactamente. ¿Alguien más que no sean los que hablaron? Si ahora no lo tienen claro, chicos, nos quedan menos de 24 horas para rendir mañana. Así es. Bueno, parece que no vamos a opinar. Siga nomás, profe. Perdón por la interrupción. No, está perfecto. Muy bien. Siempre es importante reflexionar cuál sería el primer bucle que recorre qué cosa. Entonces, fíjense que nos pide que simulemos 8 horas. 8 horas. Así que probablemente comencemos por ese bucle primero y por hora evaluar cuántos autos. Es obvio que si yo, en la realidad, ¿no? Si yo evalúo una hora y me ubico y miro el peaje y me quedo una hora mirando lo que ocurre, la cantidad de autos que llegan en esa hora que estoy observando va a ser distinta a la cantidad de autos en la segunda hora de mi observación y tercera hasta la octava. Entonces, es importante simular cada una de esas horas. No puedo simular una vez y multiplicar por 8. Ese error es grave, grave. Entonces sí o sí tiene que haber un bucle que vaya analizando hora por hora. Antes de explicarlo en detalle, quiero mostrarles, ya les explico este diagrama de flujo, les voy a mostrar las distribuciones. Recordando, esta es la Poisson. Es un procedimiento con 2 rayitas al costado que dice la palabra Poisson, que tiene el número 50, que es el valor de alfa, y tiene la B corta o la variable que ustedes van a analizar. Entonces, ahí, por favor, respeten la forma del procedimiento. Ya vamos a ver el detalle. Ahí tenemos una binomial y ya saben que generamos un U para que ese U se evalúe si es menor o igual a 0,57. Ahí está la binomial. Fíjense cómo era para otra binomial.
Otra binomial, generamos otra U para preguntar otra cosa. Esto es un if, ya vamos a analizarlo. Esa es una binomial, como les decía recién. Acá está la exponencial. Nuevamente generamos un U como procedimiento. Queremos verlo también en la programación. Ya Mario les va a explicar en detalle. No queremos que usen ninguna función ya predeterminada del lenguaje. No, esa no es la idea. Y tenemos acá la exponencial con, después de haber hecho el menos el valor esperado por el logaritmo neperiano de U. Tenemos otra binomial. Fíjense, todas las veces que generamos U, para poder usar ese U, no es una sola U que generamos una sola vez y listo, y lo usamos a la misma siempre. Por cada vez que aparece, generamos una nueva U. Acá tenemos la uniforme, y ya les voy a explicar después toda la línea completa para que se pueda entender. Quiero que veamos acá, miren, esto es un modelo matemático. ¿Por qué? Porque hay operaciones matemáticas, por supuesto, y es probabilístico en su mayoría. En su mayoría, ustedes tienen distribuciones de probabilidad, la Poisson, la binomial, la uniforme. Entonces, todo esto es para que ustedes vean que es un modelo. Yo acá estoy simplificando la realidad. Y si me permiten hacer una observación, déjame que vuelva acá un segundo. Ustedes se han dado cuenta que acá en este puesto de peaje solamente se evalúan autos y camiones. ¿Por qué no evalúa bicicletas? ¿Por qué no evalúa ambulancias? ¿Por qué no? Porque no, porque ya está esto, ya los límites están puestos. Yo leo un problema como este, lo leo, pueden llegar autos o camiones, y yo ya sé que está limitado. No se consideran los demás vehículos. Por lo tanto, el análisis se centra allí. Fíjense cómo en una sola frase podemos evaluarlos a ustedes en el límite del sistema. Ahora, en este problema les explico lo siguiente. Bueno, acá como siempre acá inicializamos todas las variables y van a explicar, por supuesto, en una tabla por fuera del diagrama de flujo el significado de cada una de ellas. Ya saben que H puede representar en este caso las horas. La inicializamos en 1 y ustedes van a inicializar el resto de todas las variables. Ahora quiero mostrarles cómo vamos a ir recorriendo hora por hora. Entonces esto es un while. Mientras la hora sea menor o igual a 8, la Poisson me va a devolver, aquí en V, la cantidad de vehículos en la primera hora. Por ejemplo, supongamos que haya 40 vehículos, autos o camiones, nada más ya saben. Y acá vamos a ir recorriendo uno por uno los vehículos, uno por uno. Eso es importante porque si ese bucle no está, obviamente es motivo para desaprobar el trabajo práctico y también el trabajo de campo o el trabajo avance 2. Entonces, mientras I sea menor o igual que B de vehículos, genero un U para ver si es, como decía el enunciado, el 57% de los autos son en promedio, lo tengo en papel, los autos son en promedio el 57% de los vehículos. Entonces esta binomial me va a permitir discriminar o separar los autos de los camiones. Entonces, dependiendo de la U que se genere, estoy simulando que llega un vehículo y si es menor a 0,57 es un auto. Sumamos un auto y sumamos el dinero en relación al peaje del auto. Caso contrario, esto es un if, vuelvo a decir, camión, suma un camión y suma el importe en dinero del camión. Ya les explico esto de la función. Sí, Profe, ¿no está mal la binomial? ¿Por qué? El enunciado decía que el 57% de los vehículos eran autos. Sí. O camiones. Sí. Autos. 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 La mayoría son autos. Así es. Entonces, ya saben que yo uso el sí. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué significaba la I?
El I es para recorrer todo, es para ir recorriendo uno por uno los vehículos, nada más. Ah, bien. Es la variable que usamos para recorrer uno por uno los vehículos. Entonces, genero un U. Pregunto, U es menor a 0,57. Por el lado del sí es auto, por el lado del no es camión. Acá sumamos en dinero el valor del peaje del auto y del camión. Ya les explico esto de revisión, que es el fuerte del problema. Ya les explico. Sumo un vehículo y voy al vehículo 2. El vehículo 2 ahora, 2 es menor que, supongamos, 40. Por el lado del sí, genero otro U y voy haciendo auto, camión, lo que corresponda, lo que me dé el azar, porque genero un U de manera azarosa. Entonces voy recorriendo hasta que logro moverme en los 20 vehículos o 40 vehículos o lo que fuere. Y cuando salgo, miren aquí, sumo una hora y vuelvo a repetir todo el proceso hasta cumplir las 8 horas. Ya les explico lo de revisión. Quiero mostrarles primero el diagrama de flujo principal. Después de las 8 horas, ya vamos a leer esto enseguidita cuando terminemos con todo, imprimimos algunas cosas. Pero miren acá lo de revisión. Miren. Del lado de los camiones, aquí, una vez que evaluamos uno de ellos, supongamos acá llega un camión, sumamos un camión, La Plata, y voy a revisión, como no me entra, les hice aquí al costado, miren lo que hay que hacer. Como sabemos que es un camión, generamos un U para preguntar, fíjense, si a ese camión se le revisa o no se revisa la documentación. Esto es un if, esto es otro if. Entonces, si U es menor o igual a 0,40, porque llega un camión y no siempre lo revisan. Ya sabemos eso en la realidad también. Entonces, camiones revisados igual a camiones revisados más 1. Acá tenemos los camiones revisados. Hay una pérdida de tiempo por revisar ese camión. Dice que es aproximadamente de 3 minutos. Tenemos la exponencial. Genero un U para ver la demora 1, que es la demora en relación a haberlo detenido a ese camión y revisar la documentación. Así que D1, lo que guarda, o lo que calcula, porque es un cálculo, lo que calcula D1 es cuántos minutos se demora en esa revisión. Genero otro U. ¿Para qué? Porque ahí dice que la probabilidad que un camión no tenga la documentación completa es del 25%. Entonces genero otro U y pregunto, esta es otra binomial, U es menor o igual a 0,25, vamos por el sí. Genero otro U para ver otra demora, que es entre 5 y 10 minutos extra por no tener los papeles en regla. Así que D2 me permite calcular matemáticamente A más B menos A, cuántos minutos demora extra a la primera demora. 5 más 5U. Por lo tanto, la demora del camión, de este camión que estoy evaluando ahora, va a ser igual a la demora 1 más la demora 2. Y como me pide esto, miren, por cada camión revisado, informe si tiene la documentación en regla y la demora total del camión. Así que este camión, de este lado, no está en regla y la demora igual a DC, que es la suma de los dos. Y del otro lado, por el lado del no, papeles que están ok y la demora igual a D1. Eso como este procedimiento, para que ustedes vean, le puse como nombre revisión, es únicamente para los camiones, y de los camiones, no a todos los camiones se lo inspecciona, sino que se inspecciona únicamente al 40% aproximadamente. Si uno lo lee de arriba hacia abajo, por supuesto, inicializa en 1 la hora, recorre cada uno de las 8 horas, y si toca camión, viene, por supuesto, a hacer todo este procedimiento, y si es auto, es más simple, simplemente los autos los sumamos, calculamos el monto y nada más. Pero si es camión, ocurre todo esto. ¿Quieren preguntar algo?
A ver, ¿qué dudas les surge? Profesora, yo también lo hice, pero lo que Sí, yo hice fue tomar los minutos, cambiarlos a horas y manejé los ajá, números como si fueran horas. Y ahora me doy ajá. cuenta que es lo mismo. Te tendría que dar, mira, hay 2 o 3 maneras, yo creo, ¿no? Mínimamente, se me ocurre que puede haber 2, 3, hasta 4 maneras distintas de llegar al mismo objetivo. Claro, Vos al reloj, ¿cómo, vos que has transformado, has claro, trabajado con Poisson? pasa que en Poisson trabajé con los 50 porque eran horas, pero cuando Bien, fui a trabajar con los minutos que tenemos ahí en la sí, exponencial, a ese sí, valor lo pasé a horas. sí, Igual que en la binomial donde tiene 5 más 5 también lo pasé a horas. ok, Porque, pero lo hice con la idea de que si me pedían en algún momento evaluar el tiempo, es todo en la misma unidad de medida. Si no tenía minutos por un lado y tenía horas por otro. Pero bueno, no claro, lo pedían. entiendo. No había, no hay ningún pedido de ese tipo, por lo menos Claro, en no este lo pedían. enunciado. Claro. Miren acá, cuando, por ejemplo, en la hora 1, miren, ¿no? En la hora 1, fíjense que quiero que vean esta posibilidad también que existe. Supongamos, les decía que hay 40 vehículos. Entonces, directamente acá no va a haber problemas de unidades, para nada, y van a ir recorriendo uno por uno los vehículos, uno por uno los vehículos, y van a ver que una vez que termina con los 40 vehículos, ya pueden avanzar a la siguiente hora. No va a haber problema de horarios. ¿Qué otro detalle pueden observar que necesiten o que quieran saber? Poisson devuelve un valor entero. Eh, en general, sí, sí, porque debería, a ver, esta es una de las discretas. Una de las discretas. Bien, Y si en el caso de que pudiera haber alguna cuestión técnica que les dé decimal, cosa que no creo, usen el parte entera como les enseñé con la uniforme. bien. ¿Sí? Usan la parte entera y listo, se soluciona todo el problema. Creo que está todo más o menos claro. ¿Y cuáles serían las razones para desaprobar un trabajo práctico o un avance 2? ¿Por qué motivo se puede desaprobar? Voy a hablar de, por ejemplo, del trabajo práctico de mañana. Voy a hablar de los dos, pero voy a hacer referencia a los de mañana. Ustedes, enseguida les voy a decir cómo van a recibir un enunciado y vamos a mirar nosotros la solución de ustedes y miramos muchas cosas. Miramos que el diagrama haga lo que tenga que hacer básicamente, que responda al pedido, y si el diagrama no tiene nada que ver con lo que pedimos, por supuesto está desaprobado. Segunda razón para desaprobar es que las distribuciones que están explicadas ahí en el enunciado, ninguna estén correcta. O sea, haya muchos errores en las distribuciones. Por ejemplo, hay una Poisson ahí, ponen exponencial. Hay una ahí que es la uniforme y ponen la normal. Es motivo para desaprobar. Se les está evaluando distribuciones de probabilidad. Y otra razón para desaprobar tiene que ver con estos bucles que analizan vehículo por vehículo. Si ustedes están hablando de un consultorio médico, en un consultorio médico a un consultorio médico llegan 100 pacientes más o menos 15 por hora. Y tiene que analizar que tiene que haber sí o sí, un bucle que analice, obviamente hora por hora, si les piden 7 horas, 8 horas de trabajo, y paciente por paciente de manera individual. No se puede multiplicar que se le cobra 1.000 pesos la consulta a cada uno. Bueno, multiplico por los pacientes que llegan en una sola hora y listo. No se hace así. No funciona así la simulación. Entonces, este bucle que les decía aquí del I menor o igual a B como ejemplo, este bucle tiene que estar presente porque si no está, es motivo para desaprobar. ¿Algo más que quieran preguntar de esto? ¿De este ejercicio? Profe, ¿Sí?
Yo tengo una duda respecto a la distribución exponencial que hemos identificado, de que la revisión Sí, dura 3 minutos. No entiendo sí, bien por qué es exponencial, porque que la exponencial no me dice cuánto pasa entre un evento y otro. Y acá me está diciendo claro. la operación, digamos. No Bueno, termino acá de dice, entender. muy bien. Acá en la frase dice, si a un camión le toca inspección, tiene una demora promedio de 3 minutos. Acá lo que te devuelve o lo que te manifiesta la que es exponencial es el tiempo que transcurre entre una inspección y la otra. Ah, Por bien, eso es, ahora sé. ajá, acá entonces la frase que usa el autor del problema puede ser más clara alguna que otra, pero en este caso, fíjate que habla de un camión, cantidad, una unidad, en 3 minutos, que es lo que está en el denominador, es el tiempo transcurrido entonces entre una inspección y la otra. Bien, ya entendí. Gracias. Perfecto. Déjeme que deje de compartir pantalla. No se olviden de colocar sus presentes, por favor. Profe, una pregunta. ¿Mañana es Sí, escrito o podemos hacerlo ahora, en computador? sí, ahora voy con eso. Espérenme que se me está terminando la batería y está desenchufada. Aguánteme. Bueno, ahora sí. Sigo con ustedes y les explico lo de mañana. El trabajo evaluativo de mañana, igual con Mario, esta noche vamos a escribir lo mismo que estoy diciendo verbalmente, lo vamos a escribir en el foro de novedades. El trabajo es individual, lo estoy leyendo, individual, con cámara encendida, como les ha pedido Mario, con audio activado. Se les dará una consigna, ya van a ver, se les va a subir una consigna y lo van a resolver en papel, que sea prolijo, que tenga, incluso pueden ir colocando de antemano todos los datos personales de ustedes, apellido, nombre, legajo, fecha, trabajo práctico evaluativo 1, distribuciones de probabilidad, todo el contorno del problema pueden tener la hoja ya lista y preparada. Nosotros le pedimos esta forma de evaluación. Entonces, en papel le van a sacar una foto y vamos a tener una tarea asignada para que ustedes puedan subir ese diagrama de flujo. Y tienen exactamente 1 hora y media, que es la hora de clase, para poder subir ese trabajo. No hay ni un minuto más ni un minuto menos, es 1 hora y media. Y la nota es aprobado o desaprobado, no es una nota numérica. Entonces, ustedes ya saben que para poder tener la aprobación directa, todos los trabajos se deben aprobar de primera instancia. Todo de primera instancia. Entonces, aquellos que se juegan la aprobación directa, tienen que aprobar sí o sí mañana el trabajo práctico evaluativo. Mario, ¿algo más para agregar? Yo una sola cosita con respecto a mañana, el horario de ingreso, chicos, por favor, sean puntuales, ¿sí? Sean puntuales porque en el horario de mañana, que es a las 14 horas en punto, yo voy a habilitar el enunciado para que todos los descarguen, ¿sí? Entonces tienen que ser puntuales. Si ustedes se demoran en ingresar, ingresan 15 o 20 minutos después, como suele suceder algunas veces, van a tener menos tiempo y tienen que estar conectados, ¿sí? No pueden estar desconectados resolviendo solito y conectarse el último minuto acá al Zoom y recién decirme, profe, yo ya lo hice y lo subo. ¿Ok? Profe, cuando Sí, termine la clase, ¿puedo hablar con ustedes dos un segundo? ok. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo en relación a lo de Profe, yo mañana? tengo una duda Sí. respecto al formato en el que tenemos que subir el trabajo. ¿Es en PDF, en una imagen? ¿Cómo sería? En PDF sería mejor. Yo diría que tengan listo también ya un archivo en Word. Bueno, yo hago así, yo les digo cómo hago yo, ustedes hagan como quieran.
La manera fácil para mí es insertar la foto en Word. A mí, si les parece fácil otra cosa, está perfecto. Pero si queremos en formato PDF, y que la foto esté insertada allí y yo archivo guardar como y ya está. Ese es todo lo que hago más fácil. Se transforma solito PDF ahí. Si ustedes tienen otro método, ningún problema, pero queremos en formato PDF. Ah, bien, bien, perfecto. En práctica, profesora, hemos trabajado con una página que nos deja hacer el diseño, pero usted lo quiere escrito, es así, a mano. El Así es. draw y yo. Va a ser en papel, chicos, no va a ser en el draw. ¿Sí? Exacto. Y en este caso coincidimos con la profe en que el formato del TP evaluativo sea en papel y subido, como lo acaba de decir ella, se sacarán una foto, lo escanearán con el Drive, como ustedes quieran, pero siempre y cuando esté en PDF y lo suben en PDF. No va a ser a través del Draw. ¿Algo más Profe. para preguntar? ¿Sí? Sí. ¿Se lo puede plantear en el draw? O sea, lo hacemos nosotros en el draw y después cuando lo terminemos y ya creemos que esté bien, lo pasamos a la hoja. No sé si les va a dar el tiempo. Más que nada por una cuestión de comodidad que se puede borrar, digamos, si es que hay algo que está mal y volver a corregir y una vez que ya esté lo pasamos, digamos. Es para determinar los espacios. Cuando ponemos las variables o inicializamos las variables, muchas veces, si lo hacemos escrito, no tenemos una visión general de las que vamos a utilizar y tal vez nos falta espacio. Y ahí comenzamos a borrar. Claro, Sí, eso también. A ver, ¿puedo yo hablar? Sí. Si bien va a ser incomprobable de que César lo haga en el draw o no lo haga en el draw, pues yo no puedo estar viendo la pantalla de todos. Eso es imposible, ¿sí? Entonces yo apelo a que cada uno de ustedes sea responsable en cuanto a lo que están diciendo ahora, por ejemplo. Yo lo voy a hacer en el draw, pero después lo voy a pasar al papel. Bueno, está bien, perfecto. Yo no voy a poder ver si lo está haciendo Juan o si lo está haciendo César o si lo están haciendo los dos. Es imposible que lo vea, pero vuelvo a repetir, apelamos a la responsabilidad de cada uno en que tienen que hacerlo de manera individual, ¿sí? Yo conozco las miles y miles de formas que hay y herramientas para comunicarse. Yo ahora en este momento me estoy comunicando con otra persona y estoy hablando con ustedes. Y puedo estar escribiendo y puedo estar compartiendo pantalla con otra cosa, con otro software, con otra aplicación, con otra persona y ustedes ni siquiera lo saben. Pero más allá de eso, vuelvo a repetir, somos personas adultas y apelamos a la responsabilidad de cada uno. No es porque uno quiera ser malo o bueno o como ustedes lo quieran llamar. Simplemente es por una cuestión de que tenemos que dar fe de que lo que ustedes hicieron es como lo pedimos en la cátedra de manera individual. Simplemente eso. Bien, de ahí cada uno, bueno, verá si les parece bien hacerlo en el draw y después tener el tiempo suficiente para pasarlo en la hoja, bueno, eso ya va a quedar a criterio de cada uno, me parece. Eso no lo podemos controlar nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entienden todos hasta dónde apuntamos? Sí, profesor, sí se entiende. Pero es simplemente una cuestión de, bueno, nosotros confiamos en ustedes, que ustedes son responsables y que ustedes van a hacer las cosas como se debe. Si a ustedes les parece que así les va a sobrar, no les va a sobrar, sino que les va a alcanzar el tiempo y lo van a hacer de una manera más prolija, bueno, bienvenido sea. Pero siempre teniendo en cuenta lo que nosotros les pedimos y les decimos, ¿sí? Responsabilidad, simplemente eso. Gracias, profe. Correcto, profesor. Gracias. Yo creo que Yo tengo a otra veces, consulta. sí, perdón, así termino esto y no quedan dudas. A veces uno también, digamos, entiende estas situaciones y entiende que lo quieren hacer, quizás lo van a hacer más rápido porque lo hacen con el draw y más prolijo y todo. Pero nosotros también vemos toda la otra parte del lado estudiante, ¿sí? De todas las mil y unas cosas que pueden pasar del lado del estudiante. Y en la virtualidad, como les decía, es incomprobable. ¿Sí? Es totalmente incomprobable que yo sepa de que Martín está o no está haciendo solo o acompañado o con 20 personas o lo que sea. Simplemente es eso.
Bien, no Tiene sé quién razón, está, profesor. Brian. Brian creo que estaba por hablar, sí. Sí, profe, era el tema había dicho de que había que rendir con cámara y micrófono abierto, ¿verdad? Con ambas cosas. Y en lo posible sí. Yo les pedí que la cámara la Porque, tengan y con el micrófono. Y sí, yo sé que con el micrófono es molesto a veces porque, bueno, todos tenemos, salvo que estén en un lugar solos, pero la sí, mayoría tenemos, bueno, gente que está en nuestro hogar o en nuestro trabajo, porque hay gente que está en el trabajo también, y por ahí es medio molesto. Bueno, vamos a ir viendo. claro. Si se suceden muchos ruidos, bueno, trataremos de que esa persona lo pueda cerrar al micrófono. Ah, claro, sí, Pero, justamente era por el micrófono. La cámara no tanto, porque ya la venimos usando, exacto, pero el exacto. micrófono es porque somos muchos y bueno, pueden haber ruido de perros, de vendedores, del Sí, 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 exterior y bueno, totalmente, hace totalmente. Yo los que entiendo y yo uno se sé que es así. desconcentre. Totalmente, yo entiendo que es así, Brian. Así que bueno, tratemos en lo posible de estar en un lugar donde no haya tanto ruido o ninguno, y si lo hay, bueno, lo iremos apagando si no queda otra. ¿Sí? Si no Ah, queda otra, perfecto, lo profe, iremos. gracias. No es que uno no va a ser flexible, obviamente uno entiende. ¿Sí? Ahora mismo puede estar pasando gente detrás mío y hablando y lo que sea. Hay gente que vive con uno muchas veces. Sí, sí, tal cual. Así que sí, 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 no te preocupes, Brian, ni ninguno de los demás, porque es entendible esas situaciones. Bien, bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Les sugiero practicar y practicar y hacer ejercicio y listo. Eso es lo que les da la habilidad para hacerlo rápido. Hacer muchos ejercicios da esa habilidad. Si no lo Profe, hacemos y lo dejamos en la mente, ¿ah? podemos usar eso como estaba en el ejemplo que nos mostró los procedimientos, ¿verdad? O sea, para administrar mejor el espacio, por ahí sin, para que no se haga de Sí, corrido sí, un gráfico grande. sí. Claro, hay gráficos muy grandes, hay diagramas muy Ujú. grandes, entonces pueden usar ese recurso. Claro, claro. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Profe, Gracias. lo mismo con el tema de las variables, podemos en la tablita al costado. Sí, sí, queremos que hagan una tablita fuera del mismo diagrama, en un costado que no moleste, para que ustedes puedan definir una especie de diccionario, colocar el nombre y el significado. Seguramente es lo último que van a hacer, o mientras, pero van a culminarlo, supongo que al final cuando ya tengan la idea más clara. Al principio no sabemos cuántas variables vamos a usar. Bien, gracias. De nada. Creo que nada más, chicos. Me parece que nada más. Los desocupamos. Que estén muy bien y nos vemos seguramente en estos días, en cualquier momento. Gracias, Éxitos profe. mañana. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. Profe, mañana, Profe, profe. gracias. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta Chao. mañana. No, Hasta cierren mañana. el